269. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST. El infarto agudo de miocardio es una de las entidades diagnosticadas con mayor frecuencia en sujetos hospitalizados en países industrializados. En Estados Unidos, cada año 660.000 pacientes en promedio presentan infarto agudo de miocardio nuevo y 305.000 infarto recurrente. Más de la mitad de las muertes por infarto agudo de miocardio ocurren antes de que la persona afectada llegue al hospital. La tasa de mortalidad intrahospitalaria después de ingreso por infarto agudo de miocardio ha disminuido del 10 al 5%, aproximadamente, en la última década. La mortalidad anual tras sufrir un infarto agudo de miocardio se acerca al 15% y es 4 veces mayor en ancianos, mayores de 75 años, que en jóvenes. Cuando se valora por primera vez a la persona con dolor isquémico prolongado en reposo, el diagnóstico provisional es un síndrome coronario agudo, figura 269.1. El electrocardiograma de 12 derivaciones es un elemento de importancia decisiva en el diagnóstico y clasificación de pacientes, porque está en el centro de la vía de decisiones respecto al tratamiento. Permite diferenciar a los pacientes que inicialmente presentan elevación del segmento ST, de aquellos que no presentan tal elevación. Se obtienen biomarcadores cardíacos séricos para diferenciar entre angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y valorar la magnitud del infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Los estudios epidemiológicos indican un cambio en el patrón del infarto agudo de miocardio en los últimos 15 años. Hay más pacientes que presentan infarto de miocardio sin elevación del segmento ST comparados con infarto de miocardio con elevación del ST. Este capítulo revisa la valoración y el tratamiento de personas con infarto de miocardio con elevación del ST, en tanto que en el capítulo 268 se expone lo referente a la angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Fisiopatología. Participación de la rotura aguda de la placa aterosclerótica. El infarto de miocardio con elevación del ST generalmente ocurre cuando disminuye de manera repentina el flujo de sangre por las coronarias tras la formación de un trombo que ocluye alguna de estas arterias, previamente afectada por la aterosclerosis. Una estenosis de arteria coronaria de alto grado pero de evolución lenta por lo general no desencadena infarto de miocardio con elevación del ST, gracias al desarrollo con el tiempo de una abundante red de vasos colaterales. En cambio, aparece un infarto de miocardio con elevación del ST cuando en el sitio de lesión vascular se forma un trombo dentro de una arteria coronaria con rapidez. La lesión se produce o es facilitada por factores como el tabaquismo, la hipertensión y la acumulación de lípidos. En la mayoría de casos sucede el infarto de miocardio con elevación del ST cuando se rompe la superficie de la placa aterosclerótica, exponiendo su contenido a la sangre, y en situaciones que facilitan la trombogénesis, locales o sistémicas. En el sitio de rotura de la placa se forma un trombo mural y de este modo se ocluye la arteria coronaria afectada. Los estudios histológicos indican que las placas coronarias con mayor tendencia a la rotura son aquellas que tienen un centro rico en lípidos y una cubierta fibrosa delgada, capítulo 291E de la 19 edición de Harrison. Principios de medicina interna. Tras la formación inicial de una monocapa de plaquetas en el sitio de la placa rota, varios agonistas promueven la activación plaquetaria, colágeno, adenosina difosfato, adrenalina, serotonina. Una vez que los agonistas estimulan las plaquetas, se produce y libera tromboxano A2, potente vasoconstrictor local, que perpetúa la activación plaquetaria y desarrolla un potencial de resistencia a la fibrinólisis. Además de la generación del tromboxano A2, la activación de las plaquetas por acción de agonistas incita a un cambio de conformación en el receptor de glucoproteína 2B/3A, capítulo 111. Dicho receptor, una vez transformado a su estado funcional, muestra una enorme afinidad por proteínas adherentes solubles, es decir, integrinas, como fibrinógeno. Dado que esta sustancia es una molécula multivalente, se puede unir a dos plaquetas diferentes de forma simultánea, de tal modo que se producen enlaces cruzados y agregación plaquetaria. La cascada de la coagulación es activada al quedar expuesto el factor hístico en las células endoteliales lesionadas en el sitio de la placa rota.
Hay activación de los factores 7 y 10, lo que culmina en la conversión de protrombina a trombina, que posteriormente convierte el fibrinógeno en fibrina, capítulo 112. En la reacción de autoamplificación que activa aún más la cascada de coagulación, intervienen la trombina de fase líquida y la ligada a coágulos. Finalmente, la arteria coronaria afectada queda ocluida por un trombo que contiene agregados plaquetarios y redes de fibrina, figura 269, 2. En casos raros, el infarto de miocardio con elevación del ST puede originarse de una oclusión de arteria coronaria causada por un émbolo en su interior, anomalías congénitas, vasoespasmo coronario y trastornos generalizados de muy diverso tipo, en particular, inflamatorios. El grado de daño del miocardio causado por la oclusión coronaria depende de 1. La zona que irriga el vaso afectado. 2. Que haya o no oclusión total de dicho vaso. 3. La duración de la oclusión coronaria. 4. La cantidad de sangre que aportan los vasos colaterales al tejido afectado. 5. La demanda de oxígeno por parte del miocardio, cuyo aporte a través del flujo sanguíneo se interrumpe de forma repentina. 6. Factores naturales que pueden producir lisis temprana y espontánea del trombo que causa la oclusión, y 7. La suficiencia del riego al miocardio en la zona infartada cuando se restaura el flujo de sangre en la arteria coronaria epicárdica ocluida. Entre los pacientes con mayor riesgo de presentar un infarto de miocardio con elevación del ST se incluyen aquellos con múltiples factores de riesgo coronario y los que tienen angina inestable, capítulo 268. Entre los trastornos clínicos primarios menos frecuentes que predisponen a la aparición de infarto de miocardio con elevación del ST se encuentran la hipercoagulabilidad, las enfermedades vasculares del tejido conectivo, abuso de cocaína, trombos o tumoraciones intracardíacas que generan émbolos coronarios. Se han hecho grandes avances en el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del ST tras haberse determinado que la cadena de supervivencia es un sistema bien integrado que se inicia con la atención prehospitalaria y se extiende hasta el tratamiento intrahospitalario temprano para poder implementar de manera oportuna una estrategia de reperfusión. Cuadro clínico inicial. Hasta en el 50% de los casos parece haber un factor desencadenante antes de que se manifieste infarto de miocardio con elevación del ST, como el ejercicio vigoroso, el estrés o una patología médica o quirúrgica. Aunque el infarto de miocardio con elevación del ST puede presentarse en cualquier momento del día o de la noche, se han detectado variaciones circadianas, tales como la mayor acumulación de casos por la mañana, unas pocas horas tras haber despertado el paciente. La molestia inicial más frecuente en personas con infarto de miocardio con elevación del ST es el dolor, profundo y visceral. Los pacientes usan algunos adjetivos para describirlo como sensación de pesadez, constrictivo y opresivo, aunque a veces se usan los calificativos de punzante o quemante, capítulo 11. Es de naturaleza similar a la molestia de la angina de pecho, capítulo 267, pero a menudo ocurre en reposo, suele ser más intenso y es prolongado. De forma típica, el dolor aparece en la zona central del tórax, en el epigastrio o en ambas regiones. Puede irradiarse a los brazos. Sitios menos comunes de irradiación incluyen el abdomen, espalda, maxilar inferior y cuello. La frecuente localización del dolor debajo de la apófisis xifoides y en el epigastrio, y la negación de los pacientes del hecho de que podrían estar sufriendo un infarto de miocardio son las principales causas que llevan frecuentemente a confundirlo con una indigestión. El dolor de infarto de miocardio con elevación del ST puede irradiar incluso a la nuca, pero no por debajo de la cicatriz umbilical. Suele acompañarse de debilidad, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad y sensación de muerte inminente. Puede comenzar cuando la persona está en reposo, pero si lo hace durante el ejercicio, no desaparecerá al interrumpir la actividad, a diferencia de lo que ocurre con la angina de pecho. El dolor de infarto de miocardio con elevación del ST puede ser similar a cuadros como pericarditis aguda, capítulo 265, embolia pulmonar, capítulo 273, disección aórtica aguda, capítulo 274, costocondritis y trastornos gastrointestinales. Por tal razón, en el diagnóstico diferencial deben considerarse dichas entidades.
En pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST el dolor no se irradia al trapecio, por lo que este puede ser un signo diferencial útil que oriente más hacia una posible pericarditis. No obstante, no todos los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST manifiestan dolor. Se presenta sin dolor más frecuentemente en pacientes con diabetes mellitus y se incrementa aún más con la edad. En el anciano, el infarto de miocardio con elevación del ST puede manifestarse con disnea repentina que evoluciona hasta la aparición de edema agudo de pulmón. Otras manifestaciones iniciales menos frecuentes, con dolor o sin él, incluyen la pérdida de conocimiento, estado confusional, sensación de debilidad profunda, la aparición de arritmias, manifestaciones de embolia periférica o simplemente hipotensión arterial inexplicada. Datos de la exploración física. Casi todos los pacientes muestran ansiedad e inquietud. Intentan sin éxito disminuir el dolor moviéndose en la cama, cambiando de postura y estirándose. Por lo común, presentan palidez, con diaforesis abundante y frialdad de las extremidades. La combinación de dolor retroesternal que dura más de 30 minutos y diaforesis sugiere claramente la posibilidad de infarto de miocardio con elevación del ST. Aunque muchos pacientes tienen frecuencia de pulso y presión arterial normales en la primera hora de aparición de infarto de miocardio con elevación del ST, en alrededor de un 25% de los individuos con un infarto de cara anterior tienen manifestaciones de hiperactividad del sistema nervioso simpático, taquicardia o hipertensión, y hasta la mitad de pacientes con infarto de cara inferior muestran signos de hiperactividad parasimpática, bradicardia o hipotensión. Por lo común, la exploración de la región precordial no aporta signos destacables y es habitualmente difícil palpar el choque de punta apical. En pacientes con infarto anterior puede detectarse en la zona periapical, durante los primeros días del cuadro, una pulsación sistólica normal causada por la distensión y abombamiento disinético del miocardio infartado, que suele desaparecer después. Otros signos físicos de disfunción ventricular comprenden la aparición de cuarto y tercer ruidos cardíacos, menor intensidad del primer ruido y desdoblamiento paradójico del segundo, capítulo 234. A veces se identifica un soplo transitorio apical telesistólico o mesosistólico por disfunción del aparato de la válvula mitral. En pacientes con infarto transmural se puede percibir un roce pericárdico en algún momento de la evolución si se examina con frecuencia al enfermo. El volumen del pulso carotídeo suele disminuir, como expresión de un menor volumen sistólico. A veces se observan en la primera semana después de infarto de miocardio con elevación del ST ascensos de temperatura que pueden llegar a 38 grados. La presión arterial es variable. En muchos individuos con infarto transmural, la presión sistólica disminuye en promedio 10 a 15 milímetros de mercurio, comparada con la basal. Resultados de laboratorio. El infarto de miocardio con elevación del ST evoluciona a través de una serie de etapas, cronológicamente. 1. Aguda, primeras horas a 7 días. 2. Cicatrización en evolución, 7 a 28 días, y 3. Cicatrización completa, mayor o igual a 29 días. Al valorar los resultados de los métodos diagnósticos en caso de infarto de miocardio con elevación del ST, se debe considerar la fase cronológica del propio infarto. Los métodos de laboratorio útiles para confirmar el diagnóstico se dividen en 4 grupos. 1. Electrocardiograma. 2. Marcadores cardíacos séricos. 3. Estudios de imágenes del corazón, y 4. Índices inespecíficos de necrosis e inflamación ística. Electrocardiograma. En el capítulo 235 se describen las manifestaciones electrocardiográficas de infarto de miocardio con elevación del ST. En la fase inicial, la oclusión total de una arteria epicárdica produce elevación del segmento ST. Muchos pacientes que tienen como manifestación inicial elevación del segmento ST, evolucionan y al final presentan ondas Q en el electrocardiograma. No obstante, las ondas Q en las derivaciones suprayacentes a la zona del infarto pueden mostrar variación en su magnitud e incluso surgir de manera transitoria según el estado de reperfusión del miocardio isquémico y la restauración de los potenciales transmembrana, con el transcurso del tiempo.
Una proporción pequeña de enfermos con elevación del segmento ST al inicio del cuadro terminan no desarrollando ondas Q, si la obstrucción del vaso por el trombo no es total, es transitoria o si surge una abundante red de vasos colaterales. En pacientes con enfermedad isquémica, pero sin elevación del segmento ST, si se detecta incremento en las concentraciones séricas de un marcador biológico cardíaco, ve hacia adelante, finalmente puede ser diagnosticado de infarto de miocardio sin elevación del ST, figura 269, 1. Un número pequeño de individuos con un cuadro inicial sin elevación del segmento ST puede presentar infarto miocárdico con onda Q. Anteriormente se pensaba que si el electrocardiograma mostraba ondas Q o pérdida de las ondas R, se trataba de un infarto transmural, y no transmural si solo se presentaban alteraciones transitorias en el segmento ST y en la onda T. Sin embargo, las correlaciones electrocardiográficas histopatológicas distan de ser perfectas y términos como infarto agudo de miocardio con onda Q, infarto agudo de miocardio no Q, infarto agudo de miocardio transmural y no transmural, han sido sustituidos por infarto de miocardio con elevación del ST e infarto de miocardio sin elevación del ST, figura 269, 1. Estudios actuales que usan resonancia magnética sugieren que el desarrollo de ondas Q en el electrocardiograma depende más del volumen del tejido infartado que del carácter transmural del infarto. Biomarcadores cardíacos en suero. El tejido miocárdico ya necrótico después de infarto de miocardio con elevación del ST libera a la sangre grandes cantidades de proteínas llamadas biomarcadores cardíacos. La rapidez de liberación de proteínas específicas difiere según estén dentro de las células y según su peso molecular, así como de los flujos locales sanguíneo y linfático. Los biomarcadores cardíacos se vuelven detectables en sangre periférica una vez rebasada la capacidad de los linfáticos del corazón para limpiar el intersticio de la zona infartada, y se produce el paso de los mismos a la circulación venosa. El perfil cronológico de la liberación de proteínas asume importancia en el diagnóstico. Los criterios para confirmar un infarto agudo de miocardio exigen que las cifras de biomarcadores cardíacos aumenten, disminuyan o muestren ambos fenómenos cuando menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia correspondiente a personas sanas. La troponina T cardioespecífica y la troponina I cardioespecífica muestran secuencias de aminoácidos diferentes de las propias de músculo estriado de tales proteínas. Estas diferencias permitieron que se crearan técnicas cuantitativas para medir troponina T cardioespecífica y troponina I cardioespecífica con anticuerpos monoclonales altamente específicos. La troponina T cardioespecífica y la troponina I cardioespecífica pueden aumentar después del infarto de miocardio con elevación del ST a valores varias veces por encima del límite superior de referencia, el valor más alto observado en 99% de una población de referencia que no sufre un infarto de miocardio. La medición de troponina T cardioespecífica o troponina I cardioespecífica tiene utilidad diagnóstica considerable y actualmente son los marcadores bioquímicos preferidos para el infarto de miocardio, figura 269, 3. Gracias a las mejoras en las técnicas cuantitativas de las troponinas cardioespecíficas, en la actualidad es posible detectar concentraciones menores de 1 nanogramo por litro en personas con dolor retroesternal de tipo no isquémico. Las troponinas cardíacas son particularmente útiles cuando hay sospecha clínica de lesión de músculo estriado o de infarto de miocardio pequeño que pudieran no alcanzar el límite de detección respecto a mediciones de creatina fosfosinasa y su isoenzima MV. Así, es de utilidad particular para diferenciar entre angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del ST. En términos prácticos, las cuantificaciones altamente sensibles de troponina tienen una utilidad inmediata menor en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST. En las estrategias actuales de reperfusión urgente se necesita tomar una decisión, basada en gran medida en una combinación de signos clínicos y electrocardiograma, antes de tener los resultados de los análisis de sangre. Las concentraciones de troponina I cardioespecífica y troponina T cardioespecífica pueden permanecer elevadas 7 a 10 días después del infarto de miocardio con elevación del ST. La concentración de creatina fosfosinasa aumenta en término de 4 a 8 horas y por lo general se normaliza entre las 48 y 72 horas, figura 269, 3.
Un inconveniente importante de la medición de creatina fosfosinasa total es que no es específica de infarto de miocardio con elevación del ST, dado que dicha sinasa puede aumentar en caso de enfermedad o traumatismos de músculo estriado, incluidas inyecciones intramusculares. La isoenzima MB tiene la ventaja, en comparación con la medición de creatina fosfosinasa total, de que no aparece en concentraciones significativas en tejidos extracardíacos. Por ello es mucho más específica. Sin embargo, cirugías cardíacas, miocarditis y cardioversión eléctrica pueden causar incremento de las concentraciones séricas de la isoenzima MB. La proporción, índice relativo, de la masa de creatina fosfosinasa isoenzima MB sobre actividad de creatina fosfosinasa de 2,5 o más sugiere, aunque no diagnóstica, que el incremento de creatina fosfosinasa isoenzima MB proviene del miocardio y no del músculo estriado. Muchos hospitales utilizan troponina T cardioespecífica o troponina I cardioespecífica y no creatina fosfosinasa isoenzima MB como el marcador cardíaco sérico usado de manera sistemática para el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST, si bien cualquiera de estos análisis es clínicamente aceptable. No es una estrategia rentable la medición de troponina cardioespecífica y de creatina fosfosinasa isoenzima MB en todos los puntos cronológicos en todos los pacientes. Aunque desde hace mucho se ha aceptado que la cantidad total de proteína liberada se relaciona con la magnitud del infarto, la concentración pico de la proteína se correlaciona débilmente con el tamaño de la zona afectada. La recanalización de una arteria coronaria ocluida, ya sea espontánea, o por medios farmacológicos o mecánicos, en las primeras horas después del infarto de miocardio con elevación del ST hace que se alcancen más temprano las concentraciones máximas de los biomarcadores, figura 269.3, por su eliminación rápida desde el intersticio de la zona infartada, lo que pronto sobrepasa la capacidad linfática para eliminar dichas proteínas. La reacción inespecífica a la lesión del miocardio se acompaña de leucocitosis con predominio de polimorfonucleares, que surge en unas horas tras el comienzo del dolor, y que persiste de 3 a 7 días. El número de leucocitos suele fluctuar entre 12.000 y 15.000 por microlitro. La velocidad de eritrosedimentación aumenta con mayor lentitud que el número de leucocitos, alcanza su máximo en la primera semana y permanece elevada hasta 1 o 2 semanas más. Estudios de imágenes del corazón. Casi siempre aparecen anomalías de la cinética parietal en la ecocardiografía bidimensional, capítulo 236. Aunque no se puede diferenciar infarto de miocardio con elevación del ST agudo de la cicatriz de un infarto previo o de isquemia aguda y grave por medio de ecocardiografía, la facilidad e inocuidad de tal técnica la vuelven atractiva como un instrumento de detección en el servicio de urgencias. Cuando los trazos electrocardiográficos no son diagnósticos de infarto de miocardio con elevación del ST, la detección temprana de la presencia o ausencia de anomalías en la cinética parietal por medio de ecocardiografía es útil para orientar las decisiones terapéuticas, es decir, si la persona debe someterse a tratamiento de reperfusión, como fibrinólisis o bien intervencionismo coronario percutáneo. El cálculo ecocardiográfico de la función del ventrículo izquierdo es útil en el pronóstico. Detectar disminución de tal función constituye una indicación para iniciar tratamiento con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por medio de ecocardiografía también es posible identificar la presencia de infarto del ventrículo derecho, aneurisma ventricular, derrame pericárdico y trombo en el ventrículo izquierdo. Además, la ecocardiografía Doppler es útil en la detección y cuantificación de una comunicación interventricular y de la insuficiencia mitral, dos complicaciones graves de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Existen algunas técnicas de imágenes con radionúclidos, capítulo 236, para valorar a personas en quienes se sospecha infarto de miocardio con elevación del ST. Sin embargo, dichas modalidades se usan con menor frecuencia que la ecocardiografía porque son poco prácticas y en muchas circunstancias clínicas no tienen sensibilidad ni especificidad.
En los estudios de imagen de perfusión con 201 TiO 99 MTC, SESTAMI-V, los cuales se distribuyen en proporción con el flujo sanguíneo miocárdico y se concentran en el tejido miocárdico viable, capítulo 267, se advierte un defecto, zona fría, en casi todos los enfermos en las primeras horas tras haber sufrido un infarto transmural. Sin embargo, a pesar de que es muy sensible el rastreo gamagráfico de perfusión, no permite diferenciar entre los infartos agudos y las cicatrices crónicas, por lo cual no tiene especificidad en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Por medio de ventriculografía con radionúclidos realizada con eritrocitos marcados con 99 MTC, a menudo se identifican trastornos en la cinética parietal y disminución de la fracción de expulsión ventricular en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST. Esta técnica es útil para valorar las consecuencias hemodinámicas del infarto y facilitar el diagnóstico de infarto del ventrículo derecho cuando la fracción de expulsión de dicha cavidad está deprimida, aunque es inespecífica, dado que varias anomalías cardíacas diferentes del infarto pueden alterar los resultados de este estudio. El infarto de miocardio se puede detectar con precisión por medio de resonancia magnética cardíaca de alta resolución, capítulo 236, con una técnica de contraste tardía. Se administra un medio de contraste estándar, gadolinio, y se obtienen imágenes después de un lapso de espera de 10 minutos. En el miocardio normal hay poca penetración de gadolinio porque los miocitos están perfectamente agrupados, pero dicho elemento penetra en la región intercelular expandida en la zona del infarto y se advierte una señal brillante en zonas de infarto, no así con las áreas oscuras del miocardio normal. El Grupo de Trabajo de Consenso de Expertos para la Definición Universal de Infarto de Miocardio propone un conjunto integral de criterios para definir el infarto de miocardio, compuesto por las manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio mencionados en párrafos anteriores, cuadro 269, 1, y también una clasificación del infarto agudo de miocardio en 5 tipos que reflejan las circunstancias clínicas en que pueden ocurrir, cuadro 269, 2. Tratamiento inicial. Medidas prehospitalarias. El pronóstico en casos de infarto de miocardio con elevación del ST depende en gran medida de la aparición de dos tipos generales de complicaciones. 1. Alteraciones de la conducción eléctrica cardíaca, arritmias, y 2. De tipo mecánico, fallo de bomba. Muchas de las muertes extrahospitalarias por infarto de miocardio con elevación del ST se deben a la aparición repentina de fibrilación ventricular. La mayor parte de las muertes por tal complicación se producen durante las primeras 24 horas tras el comienzo de los síntomas, y de ellas, más de la mitad se producen en la primera hora. Por tanto, los principales elementos de la atención prehospitalaria de personas en quienes se sospecha infarto de miocardio con elevación del ST deben incluir 1. Identificación de los síntomas por parte del paciente y solicitud inmediata de atención médica. 2. Disponer a la mayor brevedad posible de un grupo médico especializado en urgencias, capaz de realizar maniobras de reanimación, incluida la desfibrilación. 3. Transporte expedito del paciente a un hospital que tenga servicio continuado de personal médico y enfermería expertos en el tratamiento de arritmias y que brinde soporte vital cardíaco avanzado. Y 4. Inicio inmediato de terapia de reperfusión. El máximo retraso no se produce durante el transporte al hospital, sino más bien entre el inicio del dolor y la decisión del enfermo de solicitar auxilio. Dicho retraso puede reducirse mediante educación y orientación de la población por parte de profesionales sanitarios sobre el significado del dolor retroesternal y la importancia de solicitar atención médica temprana. Entre los momentos importantes de orientación para que los médicos revisen los síntomas de infarto agudo de miocardio con elevación del ST y emprendan un plan adecuado de acción están las visitas regulares a consulta por parte de individuos con antecedentes de cardiopatía isquémica o con factores de riesgo para desarrollarla. Cada vez más frecuentemente, el personal entrenado realiza la monitorización y el tratamiento dentro de la misma ambulancia, lo cual acorta aún más el tiempo entre el inicio del infarto y el tratamiento apropiado.
Las guías de práctica clínica recomiendan, para el inicio de tratamiento fibrinolítico prehospitalario, la capacidad de transmitir trazos de electrocardiograma de 12 derivaciones para confirmar el diagnóstico, la presencia de personal sanitario correctamente capacitado en la interpretación de electrocardiograma y manejo del infarto de miocardio con elevación del ST en la ambulancia, y soporte médico online para autorizar el inicio del tratamiento en este entorno. Tratamiento en el servicio de urgencias. En el servicio de urgencias, entre los objetivos para el tratamiento de sujetos en quienes se sospecha infarto de miocardio con elevación del ST, están el control del dolor retroesternal, la identificación rápida de sujetos candidatos a la revascularización urgente, la selección de enfermos de bajo riesgo para ubicarlos correctamente en el hospital, y evitar una alta inapropiada de pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST. Muchos aspectos del tratamiento del infarto comienzan en el servicio de urgencias y continúan en la fase intrahospitalaria de la atención, figura 269, 4. Un objetivo prioritario es acortar el tiempo desde el primer contacto médico hasta el comienzo del tratamiento de reperfusión. Lo anterior puede abarcar la derivación desde un centro que no cuente con disponibilidad para realización de intervención coronaria percutánea, a otro que ofrezca dichos servicios, para comenzar la intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos a partir del primer contacto médico, figura 269, 4. El ácido acetil salicílico es esencial para tratar a personas en quienes se sospecha infarto de miocardio con elevación del ST, y es eficaz en el amplio espectro de los síndromes coronarios agudos, figura 269, 1. La absorción oral de un comprimido de 160 a 325 miligramos masticable, permite en el servicio de urgencias la inhibición rápida de la ciclooxigenasa en las plaquetas, seguida de la disminución de las concentraciones de tromboxano A2. Esta medida debe ser seguida de la administración oral diaria de 75 a 162 miligramos de ácido acetil salicílico. En individuos con saturación de oxígeno arterial normal, la utilidad clínica del oxígeno complementario es limitada, por lo cual no es rentable. Sin embargo, en caso de hipoxemia se debe administrar oxígeno por gafas nasales o mascarilla, 2 a 4 litros por minuto, en las primeras 6 a 12 horas después del infarto. Tras ese lapso se debe revalorar la necesidad de oxigenoterapia por parte del paciente. Control del dolor. La nitroglicerina sublingual puede administrarse de forma segura a la mayoría de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Se pueden administrar hasta 3 dosis de 0,4 miligramos a intervalos de 5 minutos. Dicho fármaco, además de disminuir o eliminar el dolor retroesternal, puede reducir la demanda de oxígeno por el miocardio, al disminuir la precarga, y mejorar el aporte de oxígeno al miocardio, al vasodilatar las arterias coronarias implicadas en el infarto o los vasos colaterales. En personas en quienes después de una respuesta favorable inicial a la nitroglicerina sublingual reaparece el dolor retroesternal, sobre todo si se acompaña de otros signos de isquemia en evolución como nuevos cambios del segmento ST o de la onda T, se debe valorar el uso de nitroglicerina por vía intravenosa. Se debe evitar la administración de nitratos en sujetos cuyo cuadro inicial incluya hipotensión arterial sistólica, menos de 90 milímetros de mercurio, o en quienes exista la sospecha clínica de infarto del ventrículo derecho, infarto en la cara inferior en electrocardiograma, aumento de la presión venosa yugular, auscultación pulmonar limpia e hipotensión. Tampoco se deben administrar nitratos a sujetos que hayan ingerido un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa como tratamiento de la disfunción eréctil en las últimas 24 horas, pues puede potenciar los efectos hipotensores de los nitratos. En ocasiones se produce una reacción idiosincrásica a nitratos, consistente en hipotensión grave y súbita, pero puede corregirse de inmediato con la administración rápida de atropina intravenosa. La morfina es un analgésico muy eficaz contra el dolor relacionado con infarto de miocardio con elevación del ST. No obstante, puede disminuir la constricción arteriolar y venosa mediada por impulsos simpáticos, y por ello producir estasis sanguínea en el sistema venoso, que puede disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial. Tales alteraciones hemodinámicas por lo común ceden con rapidez si se elevan las extremidades inferiores, pero en algunos pacientes se necesita la expansión de volumen con solución salina intravenosa.
El paciente puede mostrar diaforesis y náuseas, aunque tales reacciones suelen ceder y reemplazarse por una sensación de bienestar al ceder el dolor. La morfina también tiene un efecto vagotónico y puede ocasionar bradicardia o bloqueos avanzados de la conducción cardíaca, especialmente en individuos con infarto inferior. Los efectos adversos mencionados por lo común ceden con la atropina, 0,5 mg por vía intravenoso. La morfina se administra de forma sistémica por vía intravenosa, en dosis pequeñas, 2 a 4 miligramos, repetidas, cada 5 minutos, mejor que la administración subcutánea de un volumen mayor, porque por esta última vía su absorción puede ser impredecible. Los beta bloqueadores adrenérgicos intravenoso también son útiles para controlar el dolor de infarto de miocardio con elevación del ST. Estos anulan eficazmente el dolor en algunos pacientes, quizá al reducir la demanda de oxígeno por el miocardio, lo cual disminuye la isquemia. Más relevante aún es la existencia de datos de que los beta bloqueadores intravenoso disminuyen el riesgo de reinfarto y fibrilación auricular, véase beta bloqueadores adrenérgicos más adelante en este capítulo. Un régimen comúnmente empleado es la administración de 5 miligramos de metoprolol cada 2 a 5 minutos hasta un total de 3 dosis, siempre que el paciente tenga una frecuencia cardíaca más de 60 latidos por minuto, presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio, intervalo PR menor de 0,24 segundos y estertores en auscultación que no rebasen los 10 centímetros desde el diafragma. 15 minutos después de la última dosis intravenosa, se inicia la administración vía oral de dicho fármaco a razón de 50 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, seguido de 100 miligramos cada 12 horas. La selección de pacientes es importante cuando se considera el uso de beta bloqueadores para el infarto de miocardio con elevación del ST. El tratamiento oral con beta bloqueadores debe iniciarse en las primeras 24 horas en pacientes sin ninguno de los siguientes datos. 1. Signos de insuficiencia cardíaca. 2. Evidencia de una situación de bajo gasto. 3. Riesgo elevado de choque cardiógeno. 4. Otras contraindicaciones relativas al beta bloqueo, intervalo PR mayor de 0,24 segundos, bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, asma activa u otras enfermedades reactivas de las vías respiratorias. A diferencia de los beta bloqueadores, los antagonistas del calcio tienen escasa utilidad en situaciones agudas. Hay indicios de que las dihidropiridinas de acción corta pueden acompañarse de un mayor riesgo de muerte. Estrategias terapéuticas. El instrumento básico para la identificación de enfermos y para la toma de decisiones es el electrocardiograma inicial de 12 derivaciones. Si se identifica elevación del segmento ST de 2 milímetros, como mínimo, en 2 derivaciones precordiales contiguas y de 1 milímetro en 2 derivaciones adyacentes de las extremidades, se debe pensar que el paciente es elegible para tratamiento de reperfusión, figuras 269.1 y 269.4. Más adelante se expone el proceso de selección de pacientes para someterlos a fibrinólisis, en comparación con intervención coronaria percutánea primaria, angioplastia o colocación de endoprótesis. Capítulo 270. En ausencia de elevación del segmento ST, no es útil la fibrinólisis, y de hecho la evidencia sugiere que puede ser dañina. Limitación del tamaño del infarto. Además del sitio de la oclusión, otros factores influyen en el volumen del miocardio que mostrará necrosis a causa de la obstrucción de una arteria coronaria. Aunque la zona central del infarto contiene tejido necrótico irrecuperable, el destino del miocardio isquémico circundante, penumbra isquémica, puede mejorar si se restaura el riego coronario, se disminuye la demanda miocárdica de oxígeno, se evita la acumulación de metabolitos nocivos y se reduce la acción de mediadores de la lesión por reperfusión, como la sobrecarga de calcio y los radicales libres derivados del oxígeno. Se sabe que hasta el 33% de sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST pueden conseguir revascularización espontánea de la arteria coronaria que irriga la zona informada en un plazo de 24 horas, lo que mejora la curación del tejido infartado.
La reperfusión, bien por medios farmacológicos, fibrinolíticos, o por intervención coronaria percutánea, acelera la apertura de la arteria ocluida que irriga la zona del infarto en aquellos pacientes en quienes finalmente experimentaron trombólisis espontánea y también incrementa en grado importante el número de enfermos en quienes se logra restaurar el flujo de la arteria relacionada con el infarto. La restauración oportuna del flujo en la arteria epicárdica relacionada con el infarto, en combinación con una mejoría de la circulación distal al área de miocardio infartado, limitan el tamaño del mismo. La protección del miocardio isquémico mediante la conservación del equilibrio óptimo entre el aporte y demanda de oxígeno mediante analgesia, tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y la minimización de la taquicardia y la hipertensión, amplían la ventana terapéutica para la recuperación del miocardio, mediante estrategias de reperfusión. En el infarto de miocardio con elevación del ST, se recomienda evitar el uso de glucocorticoides o de antiinflamatorios no esteroideos con excepción del ácido acetilsalicílico. Ambos tipos de fármacos pueden afectar negativamente la cicatrización del área infartada, que puede ser mayor, e incrementar el peligro de rotura del miocardio. Además, incrementan la resistencia vascular coronaria y de esta manera pueden disminuir el flujo sanguíneo del miocardio isquémico. Intervención coronaria percutánea primaria. Capítulo 270, la intervención coronaria percutánea por lo común angioplastia y o colocación de endoprótesis, sin fibrinólisis previa, técnica denominada intervención coronaria percutánea primaria, es un procedimiento eficaz para restaurar la perfusión en infarto de miocardio con elevación del ST, si se efectúa de forma inmediata, urgencia, en las primeras horas del infarto. Tiene la ventaja de poder ser aplicable en individuos con contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos, véase más adelante, pero por lo demás elegibles a la revascularización. Parece ser más eficaz que la fibrinólisis para canalizar arterias coronarias ocluidas, y cuando la realizan técnicos expertos en centros médicos especializados presenta mejores resultados clínicos a corto y largo plazos. En comparación con la fibrinólisis, suele preferirse la intervención coronaria percutánea primaria si el diagnóstico es incierto, surge choque cardiógeno, existe alto riesgo hemorrágico o han persistido los síntomas al menos 2 a 3 horas, cuando el coágulo está más maduro y por ello menos susceptible a la acción de fibrinolíticos. A pesar de esto, la intervención coronaria percutánea es una técnica costosa en términos de personal especializado e instalaciones, y la posibilidad de aplicarla es pequeña, pues solo unos pocos hospitales presentan disponibilidad total de la misma durante las 24 horas del día, figura 269, 4. Fibrinólisis. Si no hay contraindicaciones, véase adelante, deben administrarse fibrinolíticos en circunstancias óptimas en los primeros 30 minutos desde la presentación, menor o igual a 30 minutos entre la llegada del enfermo y la colocación de venóclisis. Con la fibrinólisis el objetivo principal es restaurar de inmediato el flujo sanguíneo por la arteria coronaria obstruida. En Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos americana aprueba el uso de fibrinolíticos como el activador de plasminógeno tisular, streptosinasa, tenecteplasa y reteplasa para uso intravenoso en casos de infarto de miocardio con elevación del ST. Tales fármacos estimulan la conversión de plasminógeno en plasmina, que ejerce una acción lítica sobre los trombos de fibrina. Al inicio hubo gran interés para diferenciar entre fármacos más fibrina específicos como activador de plasminógeno tisular y otros fibrina inespecíficos como la streptosinasa. Sin embargo, en la actualidad se acepta que tales diferencias son solo relativas, pues los fármacos mencionados presentan todos cierto grado de acción fibrinolítica sistémica. Tenecteplasa y reteplasa se denominan fibrinolíticos de uso inmediato, porque su administración no necesita infusión intravenosa prolongada. Cuando se hace una valoración angiográfica, se describe el flujo sanguíneo en la arteria coronaria afectada gracias a una escala cualitativa sencilla llamada sistema de estratificación de trombólisis en infarto del miocardio. Los grados indican: 0. Oclusión total de la arteria relacionada con el infarto. 1. Penetración moderada del material de contraste más allá del punto de obstrucción, aunque sin perfusión distal del lecho coronario. 2. Paso de sangre por todo el vaso hasta el lecho distal, pero el flujo es tardío y lento en comparación con el de una arteria normal.
3. Flujo completo y normal dentro del vaso afectado. Esto último es el objetivo del tratamiento por revascularización, porque la perfusión completa de la arteria coronaria que lleva sangre al área infartada genera resultados mucho mejores en términos de limitar el tamaño de la misma, conservar la función del ventrículo izquierdo y disminuir las tasas de mortalidad a corto y largo plazos. Métodos adicionales de valoración angiográfica de la eficacia de la fibrinólisis incluyen contar el número de fotogramas necesarios para que el contraste fluya desde el origen de la arteria afectada hasta un punto de referencia en el lecho vascular distal, trombólisis en infarto del miocardio, conteo de fotogramas, y calcular la velocidad de entrada y salida del contraste desde la microvasculatura en la zona del infarto, trombólisis en infarto del miocardio, grado de perfusión miocardíaca. Dichos métodos tienen una relación mucho más estrecha con los resultados pronósticos tras un infarto de miocardio con elevación del ST que la propia escala trombólisis en infarto de miocardio. El activador de plasminógeno tisular, la reteplasa y la tenecteplasa, los otros activadores de plasminógeno con especificidad relativa por la fibrina, son más eficaces que la streptocinasa para restaurar la perfusión completa, es decir, flujo coronario, trombólisis en infarto de miocardio grado 3, y mejoran ligeramente la supervivencia. En la actualidad, el régimen recomendado con activador de plasminógeno tisular consiste en la administración intravenosa en bolo de 15 mg, seguidos de 50 mg vía intravenoso durante los primeros 30 minutos y a continuación de otros 35 mg durante los 60 minutos siguientes. La dosis de streptocinasa es de 1,5 millones de unidades intravenoso durante 1 hora. La reteplasa se administra mediante un esquema de doble bolo, consistente en la administración de 10 millones de unidades durante 2 a 3 minutos, seguida de otros 10 millones de unidades 30 minutos más tarde. La tenecteplasa se administra en una sola aplicación intravenoso de 0,53 mg por kilogramo de peso durante 10 segundos. Además de los fármacos fibrinolíticos señalados, típicamente la reperfusión farmacológica implica además la administración de antiagregantes plaquetarios y antitrombóticos complementarios, como se expone más adelante. Entre las contraindicaciones claras para el uso de fibrinolíticos se encuentran el antecedente de hemorragia cerebral, sea cual sea la antigüedad de la misma, apoplejía no hemorrágica u otro evento cerebrovascular en los últimos 12 meses. Hipertensión arterial relevante, presión sistólica más de 180 milímetros de mercurio, presión diastólica más de 110 milímetros de mercurio, medidas de manera fiable, en cualquier momento durante el cuadro agudo inicial, sospecha de disección aórtica y hemorragia interna activa, excluyendo la menstruación. La edad avanzada conlleva una mayor frecuencia de complicaciones hemorrágicas, pero el beneficio del uso de fibrinolíticos en ancianos parece justificar su uso si no existen otras contraindicaciones y el volumen de miocardio en peligro sea considerable. Entre las contraindicaciones relativas para el uso de fibrinolíticos, que obligan a valorar el riesgo-beneficio, están la toma de anticoagulantes, INR mayor o igual a 2. Intervencionismo invasivo o cirugía reciente, menos de 2 semanas. Reanimación cardiopulmonar prolongada, más de 10 minutos. Diátesis hemorrágica identificada. Embarazo. Un trastorno oftálmico hemorrágico, como retinopatía diabética hemorrágica. Úlcera péptica activa. E hipertensión arterial grave controlada adecuadamente en la actualidad. Ante el riesgo de una reacción alérgica, los enfermos no deben recibir streptocinasa, si la han recibido en los 5 días a 2 años anteriores. Las reacciones alérgicas a la streptocinasa se observan en casi el 2% de quienes la reciben. 4 a 10% presenta hipotensión leve, pero en caso de reacciones alérgicas graves pueden presentar hipotensión grave, aunque es poco común. La hemorragia es la complicación más frecuente y potencialmente la más grave. Los episodios hemorrágicos que obligan a transfusión son más comunes cuando los pacientes requieren procedimientos invasivos. Por tal razón, es importante evitar intervenciones venosas o arteriales innecesarias en quienes reciben fibrinolíticos. La apoplejía hemorrágica es la complicación más grave. Se presenta en casi 0,5 a 0,9% de pacientes que reciben tales fármacos.
Dicha cifra aumenta con la edad, y las personas mayores de 70 años en promedio presentan el doble de riesgo de hemorragia intracraneal que aquellos menores de 65 años. Los datos de estudios a gran escala han sugerido que la frecuencia de hemorragia intracraneal con activador de plasminógeno tisular o reteplasa es levemente mayor que con el uso de streptocinasa. Estrategia integrada de reperfusión. Existe evidencia que sugiere que la intervención coronaria percutánea tiene una función cada vez más importante en el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del ST. Las estrategias previas que separaban los esquemas farmacológicos y con catéter para la reperfusión ya se han sustituido por una estrategia integral para clasificar y trasladar a los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST para someterse a intervención coronaria percutánea, figura 269, 4. Para lograr el grado de integración necesaria para atención de una persona con infarto de miocardio con elevación del ST, todas las regiones deben crear y mantener un sistema de atención específico que incluya valoración y mejora continuas de calidad de los servicios médicos de urgencia y actividades hospitalarias. Se deben realizar cateterismo cardíaco y angiografía coronaria tras administrar fibrinolíticos si surgen signos de 1. Falla de la reperfusión, dolor retroesternal persistente y elevación del segmento ST más de 90 minutos, situación en la cual habrá que valorar una intervención coronaria percutánea de rescate. 2. Reoclusión de arteria coronaria, nueva elevación del segmento ST y o recurrencia del dolor retroesternal, o la aparición de isquemia recidivante, como el caso de angina de repetición al inicio del ingreso hospitalario o prueba de esfuerzo positiva, antes del alta, situación en la cual se considera una intervención coronaria percutánea urgente. Con menor frecuencia se utilizan la angiografía sistemática e intervención coronaria percutánea programada incluso en personas asintomáticas después de recibir fibrinolíticos, en vista de los numerosos progresos tecnológicos realizados en el área de laboratorio de cateterismo y el número cada vez mayor de expertos en intervencionismo. La cirugía de derivación de arteria coronaria se reserva para pacientes cuya anatomía de vasos coronarios no es adecuada para intervención coronaria percutánea, pero en quienes es recomendable la revascularización por afectación miocárdica extensa en peligro o por isquemia recidivante. Tratamiento en la fase hospitalaria. Unidades coronarias. Estas unidades cuentan siempre con un sistema que permite la monitorización continua del ritmo cardíaco y hemodinámica en pacientes seleccionados. A menudo el equipo incluye también desfibriladores, respiradores, marcapasos transtorácicos no invasivos e instrumentos y material para cateterización dirigida por flujo de marcapasos y catéteres con balón. De igual importancia es la organización de un equipo perfectamente capacitado de enfermería capaces de identificar arritmias, ajustar la dosis de antiarrítmicos, fármacos vasoactivos y anticoagulantes y capaces de iniciar maniobras de reanimación cardíaca, incluyendo desfibrilación o cardioversión eléctricas, cuando sean necesarias. Los enfermos deben ingresar en una unidad coronaria precozmente desde la presentación de la patología, siempre que se espere obtener beneficio de las complejas y costosas medidas que se administren. La disponibilidad de monitorización electrocardiográfica y de personal experto fuera de las unidades coronarias, ha permitido derivar a enfermos de menor riesgo, como serían aquellos no hemodinámicamente comprometidos ni con arritmias activas, para ingreso en unidades de cuidados intermedios. La duración de la permanencia en una unidad coronaria depende de la necesidad constante de medidas intensivas. Si los fármacos por vía oral controlan los síntomas, el paciente puede abandonar la unidad. Asimismo, los individuos en quienes se ha confirmado infarto de miocardio con elevación del ST, pero que han sido considerados dentro de la categoría de bajo riesgo, no infarto previo ni dolor retroesternal persistente, no insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión ni arritmias, pueden ser trasladados con seguridad a otra unidad, en un plazo de 24 horas. Actividad. Los factores que incrementan la actividad cardíaca durante las primeras horas del infarto pueden incrementar el tamaño de la lesión. En consecuencia, es importante que el individuo con infarto de miocardio con elevación del ST permanezca encamado, en reposo absoluto, las primeras 6 a 12 horas.
Sin embargo, en ausencia de complicaciones se recomienda a los pacientes, bajo supervisión, que se sienten en el borde de la cama o bien en una silla en las primeras 24 horas. Tales medidas son beneficiosas desde el punto de vista psicológico y por lo común disminuyen la presión capilar pulmonar de enclavamiento. En ausencia de hipotensión y otras complicaciones, en el segundo o tercer día, los pacientes casi siempre pueden caminar en su habitación con frecuencia y duración cada vez mayores, y pueden asearse en bipedestación. Al tercer día después del infarto, el paciente debe aumentar el tiempo de deambulación poco a poco hasta alcanzar un objetivo de 185 metros por lo menos 3 veces al día. Dieta. Ante el riesgo de vómito y broncoaspiración poco después de un infarto de miocardio con elevación del ST, es importante someter al enfermo a ayuno absoluto o dieta líquida clara, en las primeras 4 a 12 horas. La dieta típica en las unidades coronarias debe aportar igual o menos de 30% de las calorías totales en forma de grasa y poseer un contenido de colesterol menor o igual a 300 miligramos por día. Los carbohidratos complejos deben suministrar el 50-55% del total de calorías. Las raciones no deben ser demasiado grandes y el menú debe enriquecerse con alimentos con abundante potasio, magnesio y fibra vegetal, pero con poco sodio. La diabetes mellitus y la hipertrigliceridemia se tratan mediante restricción de alimentos dulces concentrados en la dieta. Cuidados del ritmo intestinal. El reposo absoluto y el efecto de narcóticos usados para aliviar el dolor suelen ocasionar estreñimiento. Se recomienda contar con una silla portátil de aseo y no una simple cuña. Consumir una dieta rica en fibra vegetal y el empleo diario de un ablandador de las heces como el dioctilsulfosuccinato sódico, 200 miligramos por día. Si persiste el estreñimiento a pesar de tales medidas, se administra un laxante. Contrario a lo que se pensaba, la práctica de un tacto rectal cuidadoso en individuos con infarto de miocardio con elevación del ST es una maniobra segura. Sedación. Muchos enfermos necesitan sedación durante su hospitalización para sobrellevar con tranquilidad el periodo de inactividad forzada. Por lo común, son eficaces el diazepam, 5 miligramos, el oxazepam, 15 a 30 miligramos, o el lorazepam, 0,5 a 2 miligramos, 3 o 4 veces al día. Por la noche se puede usar una dosis más de los fármacos mencionados para asegurar un sueño reparador. Prestar atención a este problema asume importancia especial en los primeros días de estancia en la unidad coronaria, en que la vigilancia 24 horas al día quizá interfiera en el sueño del paciente. Sin embargo, los sedantes no sustituyen un entorno pacífico y tranquilizador. Muchos fármacos utilizados en la unidad de cuidados coronarios, como atropina, antagonistas de receptores H2 y narcóticos producen estado de confusión, en particular en el anciano. Tal efecto no debe confundirse con la agitación y deben revisarse de forma minuciosa los fármacos que recibe el paciente, antes de ordenar de manera arbitraria dosis adicionales de ansiolíticos. Farmacoterapia. Antitrombóticos. El empleo de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes durante la fase inicial del infarto de miocardio con elevación del ST se basa en la extensa evidencia de laboratorio y clínica existentes de que la trombosis interviene de forma importante en la patogenia de esta condición. El objetivo primario de la administración de dichos fármacos es lograr y conservar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria que perfunde la zona infartada, en conjunto con estrategias de restablecimiento de la perfusión. Un objetivo secundario es disminuir la tendencia a la trombosis y con ello la posibilidad de que se formen trombos murales o trombosis venosa profunda, ya que cualquiera de los dos cuadros puede causar embolia pulmonar. El grado en que la administración de antiagregantes plaquetarios y antitrombóticos logre estos objetivos determina en parte la eficacia con la que el tratamiento disminuye el riesgo de muerte por infarto de miocardio con elevación del ST. Como se mencionó antes, tratamiento en el servicio de urgencias, el ácido acetil salicílico es el antiagregante plaquetario estándar en sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST. Las pruebas de mayor peso de los beneficios de los antiagregantes plaquetarios, en particular ácido acetil salicílico, en infarto de miocardio con elevación del ST, se obtuvieron en la revisión integral realizada por la colaboración de ensayos antiplaquetarios.
Se reunieron datos de 20.000 pacientes con infarto de miocardio que participaron en 15 estudios con asignación al azar. Se advirtió una disminución relativa de la mortalidad de 27%, desde 14,2% en el grupo testigo hasta 10,4% en los pacientes que recibieron antiagregantes plaquetarios. Los inhibidores del receptor adenosindifosfato P2Y12 evitan la activación y la agregación de las plaquetas. La adición de inhibidores de P2Y12, clopidogrel, al tratamiento de base con ácido acetil salicílico en sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST, disminuye el riesgo de eventos clínicos agudos, muerte, nuevo infarto o apoplejía. Se ha demostrado que en sujetos que reciben fibrinolíticos evita la reoclusión de una arteria previamente recanalizada de forma satisfactoria. Los nuevos antagonistas del receptor P2Y12, como prasugrel o ticagrelor, son más eficaces que clopidogrel para evitar las complicaciones isquémicas en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST sometidos a intervención coronaria percutánea, pero se acompañan de un mayor riesgo de hemorragia. Los inhibidores del receptor de glucoproteína 2B/3A parecen ser útiles para evitar las complicaciones trombóticas en individuos con infarto de miocardio con elevación del ST, a quienes se practicará intervención coronaria percutánea. El anticoagulante estándar en la práctica clínica es la heparina no fraccionada. Los datos publicados sugieren que cuando se agrega heparina no fraccionada a un régimen de ácido acetil salicílico y un trombolítico que no sea específico de fibrina como la streptocinasa, se obtiene una disminución adicional en la mortalidad. En promedio se salvan 5 vidas por cada 1000 pacientes tratados. Parece que la administración inmediata de heparina no fraccionada por vía intravenosa, además de un régimen de ácido acetil salicílico y fibrinolíticos con especificidad relativa por la fibrina, activador de plasminógeno tisular, reteplasa o tenecteplasa, es útil para facilitar la trombólisis y lograr la permeabilidad en la arteria ocluida. Este efecto se logra a costa de un riesgo levemente mayor de hemorragia. La dosis recomendada de heparina no fraccionada incluye la administración intravenoso directa, bolo, e inicial de 60 unidades por kilogramo de peso, máximo 4.000 unidades, seguida de infusión inicial de 12 unidades por kilogramo por hora, máximo 1.000 unidades por hora. El tiempo de tromboplastina parcial activado, mientras dura el tratamiento de mantenimiento, debe ser de 1,5 a 2 veces la cifra de referencia. Las alternativas a la heparina no fraccionada para la anticoagulación de los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST son las preparaciones de heparina de bajo peso molecular, una versión sintética de la secuencia pentasacárida crítica, fondaparinux, y el antagonista directo de la trombina vivalirudina. Las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular incluyen su elevada biodisponibilidad que permite la administración subcutánea, anticoagulación fiable sin vigilancia y mayor actividad antifactor 10 activado. 2 activado. La enoxaparina reduce mucho los parámetros de valoración compuestos de muerte/reinfarto no letal y muerte/reinfarto no letal/revascularización urgente en comparación con heparina no fraccionada en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST que recibieron fibrinolíticos. El tratamiento con enoxaparina se relaciona con tasas más altas de hemorragia grave, pero el beneficio clínico neto, un parámetro de valoración compuesto que combina la eficacia y seguridad, aún favorece a la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada. Es difícil interpretar los datos sobre fondaparinux por la naturaleza compleja del estudio pivotal que lo valora en el infarto de miocardio con elevación del ST, OASIS 6. Fondaparinux parece superior al placebo en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST que no recibieron tratamiento de reperfusión, pero su eficacia y seguridad relativas comparadas con heparina no fraccionada no son tan seguras. Debido al riesgo de trombosis del catéter, fondaparinux no debe usarse solo durante la angiografía coronaria e intervención coronaria percutánea, sino combinarse con otro anticoagulante con actividad antitrombina, como heparina no fraccionada o vivalirudina. Los estudios recientes con vivalirudina usaron un diseño abierto para valorar su eficacia y seguridad en comparación con heparina no fraccionada más un inhibidor de la glucoproteína 2B/3A.
La vivalirudina se relaciona con una tasa más baja de hemorragia, explicada sobre todo por la reducción en los hematomas mayores o iguales a 5 centímetros en el sitio de acceso vascular o las transfusiones sanguíneas. Los individuos con infartos de pared anterior, que tienen disfunción grave de ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, antecedente de embolia, signos ecocardiográficos bidimensionales de trombo mural o fibrilación auricular, están expuestos a un mayor riesgo de presentar tromboembolia sistémica o pulmonar. En ellos se utilizarán concentraciones terapéuticas plenas de antitrombínicos, heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, en el periodo de hospitalización, seguidos de warfarina, durante al menos 3 meses. Beta bloqueadores adrenérgicos. Los beneficios de los beta bloqueadores en sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST se dividen en 2 grupos, los que se obtienen inmediatamente cuando el fármaco se administra a muy corto plazo, uso inmediato, y los que surgen a largo plazo cuando el fármaco se administra para prevención secundaria, después de un infarto. El beta bloqueo intravenoso agudo mejora la relación de aporte/demanda de oxígeno por el miocardio, disminuye el dolor, reduce el tamaño del infarto y decrece la incidencia de arritmias ventriculares graves. En individuos que recibieron fibrinolíticos muy poco después de haber comenzado el dolor retroesternal, los beta bloqueadores no produjeron mayor disminución de la mortalidad, pero redujeron la isquemia y el infarto recurrentes. Por tales razones, la administración de un beta bloqueador después de infarto de miocardio con elevación del ST es útil en muchos enfermos, incluidos los tratados con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina excepto en enfermos en quienes está específicamente contraindicado, pacientes con insuficiencia cardíaca o con disminución grave de la función del ventrículo izquierdo, bloqueo cardíaco, hipotensión ortostática o antecedente de asma, y quizá en aquellos cuyo excelente pronóstico a largo plazo disminuye de forma notable cualquier beneficio potencial, definido como una tasa esperada de mortalidad menos de 1% anual, sujetos menores de 55 años, personas sin infarto de miocardio previo, aquellas con función ventricular normal y las que no tienen ectopia ventricular compleja y tampoco angina. Inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina disminuyen la tasa de mortalidad después de infarto de miocardio con elevación del ST. Los beneficios en este sentido se añaden a los que se obtienen con ácido acetilsalicílico y beta bloqueadores. El beneficio máximo se advierte en enfermos de alto riesgo, ancianos o pacientes con infarto en plano anterior, infarto previo o depresión global de la función del ventrículo izquierdo, pero las pruebas sugieren que se obtiene beneficio a corto plazo cuando se administran inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina de forma no selectiva a todos los pacientes hemodinámicamente estables con infarto de miocardio con elevación del ST, es decir, los que tienen presión sistólica más de 100 milímetros de mercurio. El mecanismo implica disminución del remodelado ventricular después del infarto, ve hacia adelante disfunción ventricular, con reducción posterior del riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. La frecuencia de infarto recurrente también puede ser menor en personas tratadas a largo plazo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina después del infarto. Antes del alta hospitalaria se valora la función del ventrículo izquierdo con algún estudio de imagen. Se debe continuar la administración indefinida de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en todo sujeto que muestre signos clínicos manifiestos de insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes cuyos estudios de imagen indiquen disminución de la función global del ventrículo izquierdo o una gran anomalía regional del movimiento parietal, o en quienes muestren hipertensión. Es necesario administrar antagonistas de los receptores de angiotensina sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST que no toleran inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y que tienen signos clínicos, radiológicos o ambos, de insuficiencia cardíaca. El bloqueo a largo plazo de aldosterona se inicia en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST sin disfunción renal grave, depuración de creatinina mayor o igual de 2,5 mg por 100 ml en varones y mayor o igual de 2,0 mg por 100 ml en mujeres, o hiperpotasemia, potasio mayor o igual de 5,0 miliequivalentes por litro, que ya reciben dosis terapéuticas de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, con una fracción de
expulsión del ventrículo izquierdo menor o igual de 40% un cuadro sintomático de insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus. Se ha observado que un régimen con varios fármacos que inhiba el sistema renina-angiotensina, aldosterona disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca o por muerte súbita después de infarto de miocardio con elevación del ST, pero no han sido estudiados tan en detalle como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en enfermos de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Otros fármacos. Los efectos favorables en el cuadro isquémico y el remodelado ventricular, véase adelante, hicieron que muchos médicos recurrieran al uso sistemático de nitroglicerina intravenosa, 5 a 10 microgramos por minutos como dosis inicial e incluso 200 microgramos por minutos mientras se conservase la estabilidad hemodinámica, en las primeras 24 a 48 horas tras el inicio del cuadro. No obstante, los beneficios del uso sistemático de la nitroglicerina intravenosa son menores en la época actual, en que se administran rutinariamente beta bloqueadores adrenérgicos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en todo enfermo con infarto de miocardio con elevación del ST. Los resultados de múltiples estudios con diferentes antagonistas del calcio no han definido la utilidad de estos fármacos en el tratamiento de la mayoría de pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST. Por tanto, no se puede recomendar el empleo sistemático de antagonistas del calcio. Se ha demostrado que el control estricto de la glucemia en diabéticos con infarto de miocardio con elevación del ST disminuye la mortalidad. Se debe medir el magnesio sérico en todo enfermo durante la hospitalización y se corrige cualquier déficit objetivado para reducir al mínimo el riesgo de arritmias, complicaciones y su tratamiento. Disfunción ventricular. Después de infarto de miocardio con elevación del ST, el ventrículo izquierdo pasa por diferentes cambios en su forma, tamaño y espesor en los segmentos infartados y en los no infartados. Este proceso se denomina remodelado ventricular. Por lo común surge antes de que aparezca insuficiencia cardíaca congestiva clínicamente manifiesta meses o años después del infarto. Poco después de infarto de miocardio con elevación del ST, comienza a dilatarse el ventrículo izquierdo. De hecho, tal situación resulta de la expansión del infarto, que incluye deslizamiento anormal de haces musculares, alteración de las células normales del miocardio y pérdida tisular dentro de la zona necrótica, lo cual ocasiona un adelgazamiento y elongación desproporcionados de la zona del infarto. Más adelante, también se alargan los segmentos no infartados. El crecimiento generalizado de la cavidad se relaciona con el tamaño y localización del infarto, con mayor dilatación tras infarto anterior y de punta del ventrículo izquierdo, que causa mayor compromiso hemodinámico, insuficiencia cardíaca más frecuente y peor pronóstico. La dilatación progresiva y sus consecuencias clínicas disminuyen gracias a la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros vasodilatadores, como los nitratos. En sujetos con una fracción de expulsión menos de 40%, exista o no insuficiencia cardíaca, habrá que administrar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina, véase antes inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Valoración hemodinámica. La falla de la bomba es la causa primaria de muerte hospitalaria por infarto de miocardio con elevación del ST. La magnitud de la necrosis isquémica se relaciona de forma precisa con el grado de fracaso de la bomba y con la mortalidad, tanto en fase temprana, en los primeros 10 días tras el infarto, como tardía. Los signos clínicos más comunes son estertores pulmonares y tercero y cuarto ruidos cardíacos, galope. También se observa con frecuencia congestión pulmonar en las radiografías de tórax. Los signos hemodinámicos característicos son los incrementos de la presión de llenado del ventrículo izquierdo y de la presión de la arteria pulmonar, pero ambos pueden deberse a una menor distensibilidad ventricular, insuficiencia diastólica, una disminución del volumen sistólico con dilatación cardíaca secundaria, insuficiencia sistólica, o ambas. Capítulo 252. La clasificación propuesta originalmente por Kiyib divide a los pacientes en 4 grupos. Clase 1, en que no hay signos de congestión pulmonar o venosa.
Clase 2, insuficiencia cardíaca moderada, que se manifiesta por estertores en ambas bases pulmonares, tercer ruido, galope, taquipnea o signos de insuficiencia cardíaca derecha, incluida congestión venosa y hepática. Clase 3, insuficiencia cardíaca grave y edema pulmonar, y clase 4, choque con presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio y signos de vasoconstricción y cianosis periféricas, confusión mental y oliguria. Cuando en 1967 se planteó esta clasificación, el índice previsible de mortalidad hospitalaria en individuos en estas clases era el siguiente. Clase 1, 0 a 5%. Clase 2, 10 a 20%. Clase 3, 35 a 45% y clase 4, 85 a 95%. Con los adelantos terapéuticos, la tasa de mortalidad en cada clase disminuyó posiblemente alrededor de 33 a 50%. Surgen signos hemodinámicos de función anormal del ventrículo izquierdo cuando la contractilidad se deprime un 20 a 25%. El infarto de mayor o igual a 40% del ventrículo izquierdo por lo común causa estado de choque cardiógeno, capítulo 298. La colocación de un catéter con globo de flotación, Swan-Ganz, en la arteria pulmonar permite la medición seriada de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Esta técnica es útil en pacientes que presentan hipotensión o signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva. Es posible valorar el gasto cardíaco por medio de un catéter en la arteria pulmonar. Si se añade monitorización de la presión intraarterial, será factible calcular la resistencia vascular sistémica como factor orientador para ajustar la administración de vasopresores y vasodilatadores. Algunas personas con infarto de miocardio con elevación del ST muestran aumento notable de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, más de 22 milímetros de mercurio, e índices cardíacos normales, 2,6 a 3,6 litros por minutos por metro cuadrado, en tanto que otras tienen presiones relativamente bajas de llenado de dicha cavidad, menos de 15 milímetros de mercurio, y disminución de los índices cardíacos. El primer grupo de pacientes suele beneficiarse de los diuréticos, en tanto que el segundo mejora con expansión de volumen. Hipovolemia. Este es un trastorno fácilmente corregible que puede contribuir a la hipotensión y al colapso vascular que aparecen con infarto de miocardio con elevación del ST en algunos enfermos. Puede resultar del uso de diuréticos, de un menor consumo de líquidos en las primeras etapas de la enfermedad o de vómitos que surgieron con el dolor o los fármacos. En consecuencia, se debe identificar y corregir la hipovolemia en personas con infarto de miocardio con elevación del ST e hipotensión, antes de comenzar formas más potentes de tratamiento. La presión venosa central refleja la presión de llenado del ventrículo derecho más que la del ventrículo izquierdo. Constituye una guía inadecuada a ajustar el volumen sanguíneo, porque la función del ventrículo izquierdo casi siempre está mucho más alterada que la del ventrículo derecho en personas con infarto de miocardio con elevación del ST. La presión de llenado óptima del ventrículo izquierdo o la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar puede variar mucho de un paciente a otro. Es importante alcanzar el nivel ideal de cada enfermo, por lo común cercano a 20 milímetros de mercurio, mediante la administración cautelosa de soluciones durante la vigilancia cuidadosa de la oxigenación y del gasto cardíaco. Al final, el gasto cardíaco alcanza una fase estable y cualquier incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo solo agrava los síntomas congestivos y disminuye la oxigenación sistémica, sin aumentar la presión arterial. Tratamiento. Insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva que acompaña al infarto de miocardio con elevación del ST es semejante al de la insuficiencia cardíaca aguda que resulta de otras formas de cardiopatía, evitar la hipoxemia, administrar diuréticos, disminución de la poscarga y apoyo con inotrópicos capítulo 252, excepto que no son importantes los beneficios de los digitálicos en sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST. En cambio, los diuréticos son bastante eficaces porque disminuyen la congestión pulmonar en presencia de insuficiencia sistólica, diastólica o de ambas. La presión de llenado del ventrículo izquierdo disminuye y mejora la ortogonía y la disnea después de la administración intravenosa de furosemida u otros diuréticos con acción en el asa de Henle.
Sin embargo, tales fármacos deben usarse con cautela porque pueden causar diuresis masiva con disminución asociada del volumen plasmático, del gasto cardíaco, de la presión arterial general y por consiguiente, del riego coronario. Cabe recurrir a los nitratos en diversas presentaciones para disminuir la precarga y los síntomas congestivos. Productos como el dinitrato de isosorbida oral, la pomada de nitroglicerina o la nitroglicerina en presentación intravenosa, tienen la ventaja, en comparación con los diuréticos, de disminuir la precarga por venodilatación, sin disminuir el volumen plasmático total. Además, los nitratos pueden mejorar la distensibilidad ventricular en caso de existir isquemia, ya que esta última aumenta la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Los vasodilatadores deben utilizarse con precaución para evitar hipotensión profunda. Como ya se mencionó, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina constituyen una clase ideal de fármacos para combatir la disfunción ventricular tras un infarto de miocardio con elevación del ST, en particular a largo plazo. Véase antes inhibición del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Estado de choque cardiógeno. La reperfusión oportuna, los esfuerzos por disminuir el tamaño del infarto y el tratamiento inmediato de la isquemia en evolución y de otras complicaciones del infarto de miocardio al parecer han disminuido la incidencia de choque cardiógeno, de 20 a 7% en promedio. Solo 10% de los pacientes en estado de choque se encuentran en admisión, en tanto que 90% lo presenta en la etapa de hospitalización. De forma típica, las personas que terminan por mostrar choque cardiógeno tienen afección intensa de múltiples arterias coronarias, con signos de necrosis fragmentaria o de interfase que se desplaza hacia afuera desde la zona original del infarto. La valoración y el tratamiento del choque cardiógeno y de la insuficiencia de bomba grave después de infarto de miocardio con elevación del ST se exponen en detalle en el capítulo 298. Infarto del ventrículo derecho. En promedio, el 33% de personas con infarto inferoposterior presenta al menos un grado mínimo de necrosis del ventrículo derecho. Algún paciente ocasional con infarto inferoposterior en ventrículo izquierdo también tiene infarto extenso en ventrículo derecho. Algunos pacientes tienen como cuadro inicial infarto limitado predominantemente en ventrículo derecho. El infarto en el ventrículo derecho de alcance clínico causa signos de insuficiencia grave del ventrículo derecho, distensión de vena yugular, signo de Kussmaul, hepatomegalia capítulo 234, con o sin hipotensión. En personas con infarto de ventrículo derecho, a menudo surgen en las primeras 24 horas elevaciones del segmento ST en las derivaciones electrocardiográficas precordiales del lado derecho, en particular la derivación B4R. La ecocardiografía bidimensional suele resultar útil para identificar el grado de disfunción del ventrículo derecho. El cateterismo de la mitad derecha del corazón suele señalar un perfil hemodinámico particular y característico que se asemeja al del taponamiento cardíaco o al de la pericarditis constrictiva, descenso muy pronunciado de la onda I de aurícula derecha y disminución diastólica temprana y estabilización de las ondas de ventrículo derecho capítulo 265. El tratamiento consiste en la expansión de volumen para conservar en niveles apropiados la precarga de ventrículo derecho y de esfuerzos por mejorar la función y rendimiento del ventrículo izquierdo, con disminución concurrente de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Arritmias. Capítulos 239 y 241, la incidencia de arritmias tras un infarto de miocardio con elevación del ST es mayor en personas que son atendidas muy poco después de haber comenzado sus síntomas. Los mecanismos que explican las arritmias después de infartos incluyen un desequilibrio del sistema nervioso autónomo, alteraciones electrolíticas, isquemia y disminución de la conducción en zonas de miocardio isquémico. Una arritmia puede ser corregida de manera satisfactoria si en el momento en que surge se cuenta con personal capacitado y con el equipo apropiado. Muchas muertes por arritmia se producen en las primeras horas después de un infarto, razón por la cual la eficacia del tratamiento se relaciona de forma directa con la rapidez de la atención médica. El tratamiento inmediato de las arritmias constituye un adelanto relevante en el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del ST. Latidos prematuros ventriculares.
En casi todas las personas con infarto de miocardio con elevación del ST se observan despolarizaciones prematuras ventriculares, esporádicas y poco frecuentes. No necesitan tratamiento. En el pasado se utilizaban de forma sistemática antiarrítmicos contra las extrasístoles ventriculares diastólicas tempranas, multifocales y frecuentes, llamadas arritmias premonitorias, para disminuir el riesgo de que surgieran taquicardia y fibrilación ventriculares, pero la farmacoterapia se reserva ahora para pacientes con arritmias ventriculares sostenidas. La administración profiláctica de antiarrítmicos, lidocaína intravenosa en fase temprana o fármacos orales más tarde, está contraindicada en casos de latidos prematuros ventriculares si no hay taquiarritmias ventriculares de alcance clínico, ya que dicha medida en realidad puede incrementar la tasa de mortalidad. Los beta bloqueadores adrenérgicos son eficaces para anular la actividad ectópica ventricular en sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST y para evitar la fibrilación ventricular. Como se describió antes, véase beta bloqueadores adrenérgicos, se utilizan de manera sistemática en pacientes sin contraindicaciones. Además, la hipopotasemia y la hipomagnesemia son factores de riesgo de fibrilación ventricular en sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST. Es importante ajustar la concentración de potasio sérico a casi 4,5 milimol por litro y la de magnesio a 2,0 milimol por litro. Taquicardia y fibrilación ventriculares. Después de las primeras 24 horas del infarto de miocardio con elevación del ST, pueden surgir taquicardia y fibrilación ventriculares sin arritmias premonitorias. La frecuencia con que surge fibrilación ventricular puede disminuir con la administración profiláctica de lidocaína intravenosa. No obstante, esta práctica no ha reducido la mortalidad global por infarto de miocardio con elevación del ST. De hecho, la lidocaína, además de causar posibles complicaciones extracardíacas, puede predisponer a un riesgo excesivo de bradicardia y asistolia. Por tales razones y con el tratamiento más temprano de la isquemia activa, el uso más frecuente de beta bloqueadores y los buenos resultados casi invariables de la cardioversión o la desfibrilación eléctrica, ya no se recomienda utilizar de forma sistemática los antiarrítmicos con fin profiláctico. La taquicardia ventricular sostenida, tolerada de modo adecuado en su aspecto hemodinámico, debe tratarse con un régimen intravenoso de amiodarona, bolo de 150 mg en 10 minutos, seguido de infusión continua de 1,0 mg por minuto durante 6 horas, para continuar con 0,5 mg por minuto. Un régimen alternativo, aunque menos deseable, es con procainamida, bolo de 15 mg por kilo en 20 a 30 minutos, infusión posterior a ritmo de 1 a 4 mg por minuto. Si con las medidas anteriores no cesa de inmediato el trastorno, se recurre a la cardioversión eléctrica, capítulo 241. Se utiliza de inmediato una descarga no sincronizada de 200 a 300 Joule, forma de onda monofásica. Casi 50% de estas energías con formas de ondas bifásicas, en personas que muestran fibrilación ventricular o cuando la taquicardia ventricular causa deterioro hemodinámico. La taquicardia o la fibrilación ventricular que no desaparecen con el electrochoque quizá presenten mayor respuesta después de tratar al paciente con adrenalina, 1 mg por vía intravenoso o 10 ml de una solución a 1 a 10.000 por vía intracardíaca, o amiodarona, administración rápida de 75 a 150 mg. A veces en personas con infarto de miocardio con elevación del ST surgen arritmias ventriculares que comprenden la forma poco común de taquicardia ventricular en Torsade Despointes, capítulos 247 y 249, a causa de otros problemas simultáneos, como hipoxia, hipopotasemia u otros trastornos de electrolitos, o por los efectos tóxicos de algún fármaco que reciba el paciente, como digoxina o quinidina. Siempre se investigarán las posibles causas secundarias de este tipo. Pese al aumento en la mortalidad hospitalaria, la supervivencia a largo plazo es satisfactoria en pacientes que sobreviven al alta hospitalaria después de fibrilación ventricular primaria, es decir, fibrilación ventricular que constituye una reacción primaria a la isquemia aguda en las primeras 48 horas y que no conlleva factores predisponentes como insuficiencia cardíaca congestiva, choque, bloqueo de rama de las de isoaneurisma ventricular.
Tal resultado difiere notablemente del mal pronóstico en sujetos que terminan por mostrar fibrilación ventricular, que es consecuencia de un fallo grave de bomba. En individuos que presentan taquicardia o fibrilación ventricular en etapa tardía de su evolución hospitalaria, después de las primeras 48 horas, la mortalidad aumenta tanto en los estudios de vigilancia hospitalarios como en los estudios a largo plazo. En tales sujetos debe considerarse la realización de estudios electrofisiológicos y la implantación de un cardioconvertidor desfibrilador, capítulo 247. Un aspecto más difícil es la prevención de la muerte cardíaca repentina por fibrilación ventricular tardía después de infarto de miocardio con elevación del ST en individuos que no presentaron taquiarritmias ventriculares sostenidas durante la primera hospitalización. La figura 269.5 es un algoritmo para la selección de enfermos en quienes está justificada la implantación profiláctica de un cardioconvertidor / desfibrilador. Ritmo idioventricular acelerado. El ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular lenta, un ritmo ventricular con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, a menudo ocurre de forma transitoria durante el tratamiento fibrinolítico en el momento de la reperfusión. Por lo general, el ritmo idioventricular acelerado, ya sea que se relacione con el tratamiento fibrinolítico o se presente de forma espontánea, es benigno y no pronostica el desarrollo de la taquicardia ventricular típica. Muchos episodios de ritmo idioventricular acelerado no necesitan tratamiento si se vigila con gran cuidado al enfermo, porque muy pocas veces el cuadro degenera en una arritmia más grave. Arritmias supraventriculares. La más común de estas es la taquicardia sinusal. Si surge por otra causa, como anemia, fiebre, insuficiencia cardíaca o algún trastorno metabólico, se trata en primer lugar el problema subyacente. No obstante, si proviniese de hiperestimulación simpática, por ejemplo, como parte de un estado hiperdinámico, está indicado el uso de un beta bloqueador. Otras arritmias frecuentes en este grupo son el flúter y la fibrilación auriculares, que suelen resultar de insuficiencia del ventrículo izquierdo. Por lo general, la digoxina es el fármaco más indicado para tratar las arritmias supraventriculares en caso de existir insuficiencia cardíaca. De no existir esta última, otros fármacos útiles para controlar la frecuencia ventricular son los beta bloqueadores, el verapamil o el diltiazem, que también son útiles para controlar la isquemia. Si persiste por más de 2 horas el ritmo anormal con una frecuencia ventricular más de 120 latidos por minuto o si la taquicardia induce la aparición de insuficiencia cardíaca, estado de choque o isquemia, manifestada por dolor recurrente o cambios electrocardiográficos, se utiliza un choque eléctrico sincronizado, 100 a 200 Joule, a forma de onda monofásica. Los ritmos acelerados de la unión tienen diversas causas, pero pueden aparecer en sujetos con infarto inferoposterior. Es necesario descartar la sobredosificación digitálica. En algunos individuos con deterioro muy grave de la función del ventrículo izquierdo, si se pierde la sístole auricular perfectamente cronometrada, disminuye en grado extraordinario el gasto cardíaco. En tales casos conviene la electroestimulación auricular derecha o del seno coronario. Bradicardia sinusal. El tratamiento de la bradicardia sinusal está indicado en caso de que el deterioro hemodinámico sea consecuencia del enlentecimiento del ritmo cardíaco. La atropina es el fármaco cardioacelerador más útil. Se administra, al inicio, por vía intravenosa en dosis de 0,5 miligramos. Si la frecuencia es de menos de 50 a 60 latidos por minuto, pueden administrarse dosis adicionales de 0,2 miligramos hasta un total de 2,0 miligramos. La bradicardia que persiste a pesar del uso de atropina, menos de 40 latidos por minuto, puede tratarse con electroestimulación, marcapasos. Es importante no usar isoproterenol. Trastornos de la conducción auriculoventricular e intraventricular, capítulo 239. La tasa de mortalidad hospitalaria y la observada después del alta en personas con bloqueo auriculoventricular completo que surge junto con infarto anterior, es notablemente mayor que la de individuos que terminan por mostrar bloqueo auriculoventricular con infarto inferior. Tal diferencia depende del hecho de que el bloqueo cardíaco en este último tipo de infarto suele ser consecuencia de la hipertonía vagal, de la liberación de adenosina o de ambos factores. Por consiguiente, es transitorio.
En el infarto de la pared anterior, el bloqueo por lo común depende de la disfunción isquémica del sistema de conducción, que suele acompañar a la necrosis extensa del miocardio. Un marcapasos temporal constituye un medio eficaz de aumentar la frecuencia cardíaca de personas con bradicardia causada por bloqueo auriculoventricular. Sin embargo, este aumento puede tener solo escasa trascendencia en el pronóstico de pacientes con infarto de la pared anterior y bloqueo cardíaco completo, en quienes el gran tamaño del infarto constituye el factor determinante en el pronóstico y los resultados, aunque debe realizarse si mejora la hemodinámica. El marcapasos externo parece ser beneficioso en individuos con infarto inferoposterior que tienen bloqueo completo vinculado con insuficiencia cardíaca, hipotensión, bradicardia marcada o notable actividad ectópica ventricular. Un subgrupo de estos pacientes, los que muestran infarto del ventrículo derecho, prácticamente no responde a la estimulación eléctrica de dicho ventrículo porque han perdido la contribución auricular al llenado ventricular. Dichos pacientes pueden requerir electroestimulación secuencial de doble cavidad, auriculoventricular. Los electrodos externos no invasivos del marcapasos deben colocarse en una modalidad a demanda en el caso de individuos con bradicardia sinusal, menos de 50 latidos por minuto, que no mejoran con la farmacoterapia. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2. En el bloqueo de tercer grado o en el bloqueo bifasicular de las DIS, es decir, bloqueo de la rama derecha, además de bloqueo del fascículo anterior izquierdo. Los estudios retrospectivos han sugerido que el marcapasos permanente puede disminuir el riesgo de muerte súbita por bradiarritmias en el paciente ocasional, que termina por mostrar una combinación de bloqueos bifasicular permanente y de tercer grado transitorio durante la fase aguda del infarto del miocardio. Otras complicaciones. Dolor torácico recurrente. La isquemia recidivante o persistente suele orientar por anticipado respecto a la extensión del infarto original o la aparición de un nuevo infarto en una zona nueva del miocardio. Casi triplica la tasa de mortalidad después de infarto de miocardio con elevación del ST. Por esa razón, se envía a todo individuo con tales síntomas para la realización de arteriografía coronaria inmediata y revascularización mecánica. Una alternativa en vez de la revascularización temprana es la administración de un fibrinolítico. Pericarditis. Capítulo 265, en individuos con infarto de miocardio con elevación del ST que afecta el epicardio, es común detectar flotes pericárdicos y o dolor pericárdico. Tal complicación puede tratarse con 650 miligramos de ácido acetil salicílico, 4 veces al día. Es importante diagnosticar con precisión el dolor torácico de la pericarditis, porque si no se identifica puede originar el diagnóstico erróneo de dolor isquémico recurrente o extensión del infarto y como consecuencia, indicar el uso inapropiado de anticoagulantes, nitratos, beta bloqueadores o de una arteriografía coronaria. Cuando aparece, pueden ser útiles las quejas de dolor irradiado a uno u otros músculos trapecios, típico de la pericarditis, y que rara vez se presenta con el dolor isquémico. Los anticoagulantes pueden causar taponamiento en presencia de pericarditis aguda, se manifiesta por dolor o roce persistente. Por consiguiente, no deben utilizarse, a menos que exista una indicación de gran peso. Tromboembolia. La tromboembolia clínicamente manifiesta complica el infarto de miocardio con elevación del ST en casi 10% de los casos, pero se identifican lesiones embólicas en 20% de las necropsias, lo cual sugiere que tal trastorno suele ser asintomático. Se considera que la tromboembolia es causa importante que contribuye a la muerte en 25% de sujetos con infarto de miocardio con elevación del ST, que fallece después de ser hospitalizados. Los émbolos arteriales nacen de trombos murales en el ventrículo izquierdo, en tanto que muchos de los trombos pulmonares surgen en las venas de las extremidades inferiores. De forma típica, la tromboembolia surge junto con grandes infartos, en particular los anteriores, insuficiencia cardíaca congestiva y trombo en ventrículo izquierdo detectado por ecocardiografía. La incidencia de embolia arterial por un trombo del ventrículo infartado es baja, pero real. Por medio de ecocardiografía bidimensional se identifican trombos en el ventrículo izquierdo en cerca de 33% de los sujetos con infarto de la pared anterior, pero tal hallazgo ocurre con menor frecuencia en casos de infarto inferior o posterior.
El cuadro inicial de la embolia arterial suele ser el de una complicación importante como la hemiparesia, cuando haya afección de la circulación cerebral, o hipertensión si hay deterioro de la perfusión renal. Si se ha demostrado claramente la presencia de un trombo en estudios ecocardiográficos o por otras técnicas o cuando se identifica una gran zona disquinética mural regional, incluso en ausencia de un trombo mural detectable, se inicia el uso de anticoagulantes de acción sistémica, si no hay contraindicaciones, porque la incidencia de complicaciones embólicas disminuye de manera extraordinaria con las medidas terapéuticas mencionadas. Se desconoce la duración apropiada de tal tratamiento, pero quizás sea prudente por 3 a 6 meses. Aneurisma en ventrículo izquierdo. A menudo se usa el término aneurisma ventricular para describir la disquinesia o movimiento paradójico, expansivo y local de la pared del miocardio. El miocardio ventricular normofuncionante debe acortarse más para conservar el volumen sistólico y el gasto cardíaco en individuos con un aneurisma ventricular. Si no lo hace, disminuye la función ventricular global. Los aneurismas verdaderos están compuestos de tejido cicatrizal y no predisponen ni se asocian a rotura cardíaca. Las complicaciones de un aneurisma en el ventrículo izquierdo suelen manifestarse semanas o meses después de un infarto de miocardio con elevación del ST. Comprenden por lo regular insuficiencia cardíaca congestiva, embolia arterial y arritmias ventriculares. Los aneurismas apicales son los más comunes y pueden detectarse con facilidad en la exploración clínica. El signo físico de máximo valor es un impulso apical doble, difuso o desplazado. Los aneurismas ventriculares se identifican con facilidad en la ecocardiografía bidimensional, que también puede señalar la presencia de un trombo mural dentro del aneurisma. En raras ocasiones, la rotura del miocardio puede ser contenida por una zona local de pericardio, junto con un trombo organizado y un hematoma. Con el paso del tiempo, dicho pseudoaneurisma se agranda y conserva la comunicación con la cavidad del ventrículo izquierdo a través de un cuello estrecho. Un pseudoaneurisma a menudo se rompe de forma espontánea, por lo que debe repararse quirúrgicamente, si se identifica. Estratificación de riesgos después de infarto y tratamiento. Se han identificado muchos factores clínicos que conllevan un incremento del riesgo cardiovascular después de la recuperación inicial de un infarto de miocardio con elevación del ST. Algunos de los factores más importantes en ese sentido incluyen isquemia persistente, espontánea o provocada, disminución de la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo, menos de 40%, estertores por encima de las bases de los pulmones identificados en la exploración física o congestión en los campos pulmonares en las radiografías de tórax, así como arritmias ventriculares sintomáticas. Otras manifestaciones que conllevan un mayor riesgo son haber sufrido un infarto del miocardio, tener mayores de 75 años, diabetes mellitus, taquicardia sinusal prolongada, hipotensión, cambios del segmento ST en reposo sin angina, isquemia silente, electrocardiograma anormal con señales promedio, no revascularización de arteria coronaria ocluida, si se efectúa angiografía, y bloqueo cardíaco avanzado y persistente, o una nueva anomalía de conducción intraventricular en el trazo electrocardiográfico. El tratamiento se individualiza según la importancia relativa que tenga el riesgo o los riesgos existentes. El objetivo de evitar nuevos infartos y la muerte después que la persona se ha recuperado de un infarto de miocardio con elevación del ST, ha sido punto de partida de estrategias para valorar los riesgos después del infarto. En pacientes estables, puede realizarse la prueba de esfuerzo con ejercicio submáximo antes de dar de alta al enfermo, para detectar isquemia residual y ectopia ventricular, y proporcionar al enfermo guías para ejercitarse en el periodo de recuperación inmediata. Como otra posibilidad o como elemento adicional, 4 a 6 semanas después del infarto puede realizarse una prueba de esfuerzo con ejercicio máximo, limitada por síntomas. La valoración de la función del ventrículo izquierdo por lo común también está justificada. La identificación de una disminución de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por medio de ecocardiografía o ventriculografía con radionúclidos permite identificar a individuos que deben recibir fármacos para inhibir el sistema renina-angiotensina, aldosterona.
Se considera el riesgo elevado de que reaparezca infarto del miocardio o que el paciente muera de una arritmia, figura 269, 5, en todo sujeto en quien se indujo angina con cargas relativamente pequeñas, en algunos con un gran defecto reversible en estudios de imagen de perfusión o disminución de la fracción de expulsión, en los que tienen isquemia demostrable y en aquellos en quienes el ejercicio desencadena arritmias ventriculares sintomáticas. En esos pacientes se recomienda realizar cateterismo cardíaco con angiografía coronaria, valoración electrofisiológica invasiva corporal o ambas técnicas. Las pruebas ergométricas también son útiles para elaborar una prescripción individualizada de ejercicio, que puede ser mucho más intenso en individuos que lo toleran sin que aparezca alguno de los signos adversos mencionados. Además, la prueba de esfuerzo antes de dar de alta al paciente puede brindar beneficio psicológico importante y reforzar la confianza al demostrar una tolerancia razonable al ejercicio. En muchos hospitales se inicia un programa de rehabilitación cardiovascular con ejercicio progresivo y se continúa una vez que el enfermo está en su casa. En circunstancias óptimas, los programas de ese tipo deberían incluir un componente educativo que informara a los pacientes acerca de aspectos de su enfermedad y de los factores de riesgo. La hospitalización usual en un caso de infarto de miocardio con elevación del ST no complicado es alrededor de 3 a 5 días. El paciente puede pasar el resto de la convalecencia en su domicilio. En las 2 primeras semanas habrá que instarlo a que incremente su actividad caminando por casa y al aire libre, si el clima lo permite. En dicho periodo puede reanudar sus actividades sexuales normales. Después de 2 semanas, el médico debe regular la actividad del paciente con base en la tolerancia al ejercicio. Casi todos los enfermos podrán reanudar sus labores en un plazo de 2 a 4 semanas. Profilaxis secundaria. Algunas medidas preventivas secundarias son las que, por lo menos en parte, han disminuido las tasas de mortalidad y morbilidad a largo plazo después de infarto de miocardio con elevación del ST. La administración prolongada de un antiagregante plaquetario, por lo común ácido acetil salicílico, después de infarto de miocardio con elevación del ST, se relaciona con reducción de 25% de riesgo de infarto recurrente, apoplejía o mortalidad cardiovascular, 36 acontecimientos menos por cada 1000 pacientes tratados. Otro antiagregante plaquetario que puede utilizarse para la prevención secundaria en quienes no toleran el ácido acetil salicílico es el clopidogrel, 75 mg diarios, por vía oral. Los individuos con insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta, los que muestran disminución moderada de la fracción de expulsión global o quienes tienen una gran disquinesia regional, deben utilizar por tiempo indefinido inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina y en pacientes apropiados, antagonista de aldosterona, para evitar el retraso en el remodelado ventricular y que reaparezca la isquemia. El empleo sistemático de beta bloqueadores por vía oral al menos durante 2 años después de infarto de miocardio con elevación del ST, está respaldado por los resultados de estudios en que los testigos recibieron placebo y que fueron realizados de forma adecuada. Las pruebas sugieren que la warfarina disminuye el riesgo de muerte tardía y la incidencia de nuevos infartos después de infarto de miocardio con elevación del ST. La mayoría de los médicos receta de manera regular ácido acetil salicílico en todo individuo sin contraindicaciones y añade warfarina para aquellos con mayor riesgo embólico, véase antes tromboembolia. Algunas investigaciones sugieren que en pacientes menores de 75 años una dosis pequeña de ácido acetil salicílico, 75 a 81 mg/día, en combinación con warfarina, administrada para obtener un INR más de 2,0, es más eficaz que el ácido acetil salicílico solo para evitar el infarto del miocardio recurrente y la apoplejía embólica. No obstante, dicha combinación de antitrombóticos tiene poca aceptación clínica, por el mayor riesgo de hemorragia y porque muy a menudo el paciente abandona el uso de warfarina. Surge un mayor riesgo de hemorragia cuando se agrega warfarina al tratamiento doble antiagregante, capítulo 267.
Sin embargo, el individuo en quien se ha implantado una endoprótesis y tiene alguna indicación para el uso de anticoagulantes, debe recibir el tratamiento doble antiagregante en combinación con warfarina, así como un inhibidor de la bomba de protones para reducir el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Se miden de forma regular las concentraciones de hemoglobina y se realiza prueba de detección de sangre en heces durante el tiempo en que reciban combinación de antitrombóticos. Por último, se informa al paciente los factores de riesgo de la aterosclerosis, capítulo 232, y, cuando sea posible, modificarlos positivamente.